Listo, vamos a continuar con la clase entonces. Espero hayan puesto en práctica. Bueno, Gabriela no fue a trabajar hoy, pero hayan puesto en práctica. Y de hecho se me ocurrió reforzar la función if con esta hoja que vamos a desarrollar. Tal vez nos da tiempo hoy. Vamos a ir viendo. Ok, vamos a continuar. Y ahora vamos a recordar un poco de lo que es concatenar. Entonces, ¿me escuchan fuerte y claro? Solo para confirmar. Ok. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que quiero concatenar? Vamos a poner, para recordar un poco, vamos a utilizar la función y vamos a utilizar ampersand. Lo que quiero es utilizar el nombre de la persona, que va a estar aquí en B4, y escribir la palabra gana un, y vamos a utilizar CI, esta columna L, gana un bono. Eso es lo que va a decir, o ganó un gracias, solo para ejemplificarlo. Lo voy a desarrollar con la función concatenar, elijo el texto, que en este caso es B4, el nombre de la persona, coma. Aquí de un solo yo tengo que recordar que yo quiero unirlo con un texto. Entonces cuando voy a unir un texto yo tengo que utilizar doble comillas. Y ya, si yo lo pego, tengo que ir pensando que ya de un solo, para no estar trabajando doble, tengo que irme imaginando cómo va a ir quedando. Entonces, concateno el nombre con entre comillas, ganó un, y cierro comillas. Ok, si yo lo dejo así, me va a salir Carlos Sexto ganó un, todo pegado después de sexto. Entonces yo ya me anticipo a cómo va a quedar, le doy el espacio y el espacio. Entonces ahora sí me va a quedar Carlos Sexto, espacio, ganó un espacio y elijo con coma, pongo coma para el texto 3. Este es el texto uno. Ganó un, el texto 2. El texto 3 voy a seleccionar, dije que lo iba a tomar con L, con la columna L. Selecciono esta y cierro paréntesis. Entonces, yo ya pude tener en una columna, Carlos Sexto ganó un bono. Y corro la función. Y listo. Ahí me va quedando, Carla Fernández ganó un gracias. Carlos Bocanera ganó un gracias y así sucesivamente. Entonces aquí lo hice utilizando la función. Utilicen la función ustedes. Traten de no ver la fórmula que utilicé, sino que hacerlo por su parte para recordar. Y ustedes mismos pueden ir corrigiendo. Si le salió todo pegado, no regrese a hacer la fórmula desde el inicio, sino que solo dé el espacio a donde tiene que ir. Los espero entonces. Ok, vamos a seguir. El signo ampersand, como les mencionaba en las primeras clases que tuvimos, a mí me gusta más que utilizar la función, porque muchas veces vamos a hacer funciones que no aplican. O sea, que es bien complicado meter una fórmula concatenar, mientras que el ampersand, sabiéndolo manejar, es el denominado y que nosotros conocemos como cuando queremos poner, por ejemplo, Pablo y asociados. No ponemos la Y, sino que utilizamos este y este lo sacamos con Shift 7. Vamos a ver aquí el teclado. Así ve. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, no es necesario poner fórmula, sino que coloco el igual
Voy a ver si lo puedo trabajar con el teclado. Igual, selecciono la celda o la digito si sé cuál es. En este caso es B4. Y aquí es donde no utilizo comas porque no hay ninguna función, sino que empiezo a utilizar el signo ampersand. ¿Cómo lo saco? Con Shift 7. Miren, ahí salió. Utilizo comillas, doble comilla. Y aquí lo mismo, ya voy pensando en el espacio. ¿Cómo me va a quedar? Ganó, ganó un espacio, cierro comillas, ampersand con Shift 7 y ahora la celda que estoy eligiendo. En este caso es la L4. Entonces miren acá cómo queda la función. Esta no es una función en sí. Este es un auxiliar para yo poder unir texto, números, valores, etcétera. Y consiste en que va a quedar a mi imaginación. Utilizo el signo, siempre entre comillas, cuando son palabras, y ya voy dándole espacios. Mire, espacio después y ampersand. Ya no es necesario poner ampersand al inicio y ampersand al final, sino que utilizo nada más el signo ampersand y le doy enter. Y sale lo mismo. Aquí voy a correr la función de fórmula text para que les quede como guía a la hora de desarrollar el ejercicio. Ok, háganlo y los espero. Ok, bueno, aquí terminamos de llenar el cuadro que teníamos, que hicimos en la clase anterior, y vamos a entrar en materia ya a poder desarrollar, perdón, todas estas funciones que son sencillas y vamos a ir corriendo la función en todas los meses. Entonces, ahorita vamos a avanzar rápido, creo, porque ustedes ya creo que lo manejan, pero solo lo vamos a hacer porque al final tiene que quedar como registro de clase y que lo aprendieron, pues. En este caso, voy a utilizar la función mínimo. Miren, solo le escribo min, selecciono mínimo y selecciono todo el mes, toda la fila o el rango de todos los vendedores. Enter. Y si ustedes lo ven de una forma visual, 7800 es el valor mínimo de todo este rango de ventas de enero. Ok, voy a hacer la máximo también porque básicamente es lo mismo. Igual, máximo, selecciono el rango donde quiero saber cuál es el valor máximo y es 180,000. Entonces, si yo quiero saber cuál es cada uno de ellos, pues corro la función porque no es una función que yo quiera practicar tanto porque es sencilla. Solo es de saberse mínimo para mínimo, max para máximo. Entonces, corro la función hasta abril. Aquí fue 14,000. Si aquí hubiese un cero en este espacio, pues me va a considerar que el cero es mi valor mínimo. Entonces, pero como yo no tengo ningún cero, sino que tengo el espacio ahí, por eso me consideró el 14,000 como un valor mínimo. Y así sucesivamente en todos los meses. Desarrollemos, por favor, la función mínimo y máximo. Para ir viendo las fórmulas que vamos utilizando, voy a utilizar fórmula text, como les expliqué en la primera clase. Esto es más que todo para saber qué fórmula es la que yo utilizo, cómo está compuesta una fórmula de una forma visual. Hasta ahorita van estas dos, mínimo y máximo. Ok, vamos a continuar con contar
contar y contará, que es count, contar en español, vamos a poner aquí en inglés, es count, y contará, pues es count A. Ok, vamos a utilizar contar, y aquí vamos a saber o a interpretar eh, cuándo utilizar una de las dos. Ayer lo miramos en la clase y contar es para contar cantidades y contará, pues me cuenta independientemente de lo que haya en el rango que yo selecciono. En este caso, vamos a incluir desde el mes de enero, count, para que ustedes vean la diferencia. Voy a seleccionar enero. Yo, con toda confianza yo puedo seleccionar enero sin el total para contar cuántas ventas tuve. Y si nosotros lo hacemos, aquí hay 7, miren, 12 ventas. 12 ventas tienen números. Si yo pongo cero acá, en este espacio, me va a contar 13 ventas, pero yo no tengo cero en el ejercicio, lo que tengo es un espacio en blanco. Entonces tuve de mis 13 vendedores, 12 me vendieron en el mes de enero. Esto es contar, incluyendo, yo incluí enero para que vean que no hay ningún problema. Solo cuenta valores es correcto. Ok, ahora vamos a utilizar contará. Contará es igual count A, selecciono desde enero y aquí me cuenta 13, que hay 13 datos. Yo no puedo decir contar hay 13 valores, hay 13 datos en el rango que yo seleccioné, hay 13 datos. Si yo bajo el rango de selección a números, me cuenta que hay 12 datos. Si yo quiero saber cuántos vendedores hay, lo voy a hacer en la segunda para que vean. Lo voy a hacer con contar, count, contar y voy a utilizar esto, los vendedores. Miren, cero. Ahora voy a utilizar la función contará para contar los vendedores. 13. Ya con esto creo que comprendimos de una mejor manera, una mejor forma, cuando queremos utilizar una de las dos funciones. Cuando yo quiero contar números o máquinas o lo que sea, ya la vamos a combinar con contar.si con una condición, con varias condiciones, lo vamos a ver ahorita. Y cuando yo quiero saber cuántos datos, cuántos registros, cuántos operadores, cuántos X número que hay en un rango de selección, pues utilizo contará. Practíquenla, ejecútenla y me dicen cuando terminen. Para dejarlo no, cuenten los normales, las celdas de sin contar el mes. Yo quería que diferenciaran la de los dos. Yo en este caso yo solo voy a correr y aquí el rango me va a dar lo mismo que me da arriba. Pero ya ustedes ya saben que me dio los mismos valores. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos funciones para números, pero si ya se va a intervenir un carácter o voy a contar números y caracteres, en este caso yo quiero escribir acá get, por ejemplo, ya me va a contar 13. Entonces tengo que saber diferenciar o si yo quiero contar no vendió y pongo no vendió en cada uno de ellos, pues contará, me voy registrando los datos que hay ahí. Pero no lo van a colocar eso ustedes. Ustedes solo háganlo tal como está el ejercicio.
pero ya saben cuál es la diferencia entre ambos. Y yo recomiendo que la utilicen lo que es, no anden inventando de utilizar contar A para contar números y ya tenemos count. Ok, ahora le vamos a ir poniendo un poquito más de emoción. Dice contar si es mayor o igual a 50.000. Estas son condiciones simples. Yo solo estoy contando datos. Y aquí ya le pongo una primera condición. Contar si es mayor o igual a 150. En este caso, la función que vamos a utilizar es count if. Aquí viene el sí que practicamos ayer. Entonces, count if. Hay dos y las vamos a ver ambas, pero ahorita solo vamos a hacer la simple, más abajo está ya la compuesta. Count if es en español contar punto sí, en inglés count if. Count if me dice, tengo que aprender y esto necesito que ustedes lo memoricen, no memoricen qué función van a utilizar, memoricen cómo vamos a utilizar la función. Y si se nos olvida, si yo en teoría sí sé qué es lo que quiero, pero se me olvida cómo utilizar la función, no se preocupen, aprendamos a leer esto. A veces se nos olvida una función, pucha, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que va primero? ¿Los mayores a 50.000 o el rango? La misma función ya me guía, miren. Aquí me dice, dame el range. ¿Cuál es el range? Pues va a ser todo el rango de enero hasta antes de subtotal. Aquí me indica a mí si va a ser coma o punto y coma. En el caso de Gabriela, que está utilizando en español, es punto y coma. En el caso de nosotros es coma. Ya se pasó al criterio. Bueno, ¿qué criterio vas a utilizar? Aquí hay algo muy, muy importante que tienen que saberlo. Y es que lo voy a hacer, voy a cometer el error intencionalmente para que ustedes vean cuál es mayor o igual. Y coloco la cantidad, 50.000. Eso es lo que me está diciendo. Si yo tengo una celda de referencia, yo la puedo marcar, pero en este caso lo digito porque ya me dicen 50.000. Pero si yo utilizo un criterio acá y le pongo contar mayores o iguales a 50.000, como aprendimos ayer en la clase, yo puedo utilizar una celda, no necesariamente digitarlo. Le voy a dar Enter. Miren, no me permite ejecutar. Cuando a ustedes les aparezca este error en Excel, no se preocupen, sino que hay que tratar ahí en la mayor medida posible de descifrar qué es lo que me dice. Dice que no estás tratando de digitar una fórmula, estás tratando de digitar una fórmula, me dice. Cuando el primer carácter es igual o tiene el signo menos, Excel piensa que vas a utilizar una fórmula y me da varias opciones. Entonces, si yo le doy OK, automáticamente, miren, el cursor se me puso parpadeando, lo logran ver. Lo voy a hacer lo voy a hacer más grande para que ustedes puedan verlo. Voy a buscar el magnifier o la lupa. Utilizar este es que es un poquito más complejo aquí. Esto es lo que quiero que sepan. Si yo le doy Enter aquí, al final, cuando termino de colocar la función, le doy Enter, me tira este comentario. Póngale que aquí no necesitan ustedes estar leyendo porque ya saben que la función tiene un error. Le ponen OK, miren para dónde se vino el cursor. Me marca el origen del error. Entonces ya me dice, OK, todo lo del inicio está bien. Aquí te falta algo. Ya Excel me marca
Miren, estoy aquí, le doy Enter, le doy OK y me lleva a donde tengo el error. ¿Logran ver el cursor parpadeando ahí? Bueno, entonces, yo digo, aquí me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Como yo estoy utilizando signos, no estoy utilizando solo números, tengo que colocarlos entre comillas. Voy a quitar el magnifier, que esto me estorba. Vamos a ver, aquí, comillas y comillas al final. Le doy Enter. 6. Y si nosotros los contamos, vamos a contarlos. Cuento 6 datos mayores a 50.000. Aquí tengo el primero. Voy a utilizar otro indicador mejor. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están mis 6 contadores mayores a 50, mayores iguales a 50.000. ¿Qué pasa si yo hubiese colocado mayores que 50.000? ¿Cuántos me hubiera dado? Muchachos, si yo solo le coloco mayores a 50.000, pues quito el igual y solo me va a decir 5, porque el 50.000 no está siendo considerado. Pero el ejercicio me pide mayor o igual a 50.000 y tiene que ir entre comillas. Lo voy a hacer de nuevo en el siguiente ejercicio. No siempre vamos a correr las funciones y yo les voy a pedir que para estos ejercicios que estamos haciendo no corran la función, sino que en los 4 meses lo van a repetir para que ustedes se apropien de la función. Igual, count if, el rango, selecciono febrero, coma, aquí sí ya no cometo el error, entre comillas, primero van las comillas dobles, mayores o iguales a 50.000. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. 5. Si yo las cuento, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, de una forma, en vez de estar contando así como dice ahorita, utilizo una función que me diga, no, quiero saber cuántos datos están arriba de 50.000. Yo voy a correr la función para que vean cómo les tiene que salir aquí 11 y aquí 10. Entonces ustedes, por favor, necesito que la ejecuten 4 veces, tanto en enero o en febrero, sin correr la función para que la hagan práctica y la hagan suya. Los espero. Dígame. Ok, ahora lo voy a, como les dije, lo voy a ejecutar yo. Count if el rango que me pide, coma, me pide la condición que sean menores o iguales a 20.000. Aquí no utilizo comas ni puntos ni nada, sino que la cantidad. Cierro comillas, cierro la función, enter. 6. La voy a ejecutar para que ustedes comparen con su ejercicio. Les tuvo que haber salido 6, 4, 2, 2. Confirmen. Ok, vamos a hacer la siguiente. Contar si es masculino. Aquí ya no me está pidiendo eh, cantidades, sino que me está pidiendo, quiero saber cuántos de mis trabajadores son sexo masculino y cuántos son femeninos. Entonces, para que ustedes vean que no solo vamos a contar números, sino que también podemos contar ciertas situaciones que se nos pueden dar.
¿Cree que se atreven a hacerlo solos ustedes? ¿O quieren que yo lo haga primero y ustedes después? ¿Qué columna vamos a considerar ahora? Vamos a ver, quiero ir viendo si van teniendo la lógica. Correcto, la columna C. Háganlo, hagan ambos. Igual, si no le salió, pues me dicen y yo lo ejecuto. Solo quiero, siempre durante el curso que vayamos teniendo, los voy a ir retando a que ustedes mismos vayan haciendo y yo solo voy haciendo un apoyo. ¿Ok? Lo voy a hacer entonces. Ahora me están pidiendo contar si es masculino. Entonces utilizo count if, me pide el rango, ya no me están pidiendo sexo. Entonces el sexo está en la columna C. Selecciono el rango, coma, y me piden si es masculino. ¿Cómo está el criterio? Es si es masculino. Como voy a escribir, si yo solo escribo la letra M de masculino, Excel me considera que yo estoy queriendo poner otra función y no es lo que necesito. Tengo que poner entre comillas la letra M para que sea el criterio. Y ahí sí, me digo que tengo 8. Aquí va el primer tips. Quiero hacer en femenino. No es necesario, muchachos, que nosotros vengamos igual count if, sino que perfectamente, si yo ya sé que solo me va a cambiar el criterio, tengo que buscar ser ágil en Excel. Y la agilidad la voy a adquirir cuando tenga una pericia como esta. No es necesario que yo vuelva a escribir count if. Primero voy a cometer un grave error que se comete normalmente cuando queremos copiar una función. Si yo lo corro para abajo, miren lo que va a pasar. Y digo, voy a cambiar el criterio a la letra F, femenino, 5. Ah, y le doy, me quedé con que eran 5 mujeres las que yo tenía. Le voy a dar doble clic para que ustedes vean el rango de selección que tuve. Estoy cometiendo un error bastante grave que cuando ustedes quieren contar sí y ustedes no se fijan en los rangos, pueden cometer el error que yo estoy intencionalmente cometiendo acá para poder ejecutarlo. Y aquí lo que pasó es que yo corrí la función, pero en ningún momento fijé el rango de selección. Como aprendimos en las clases anteriores, fijar lo puedo hacer con F4 o lo puedo hacer si a veces la computadora se bloquea y no me permite utilizar F4, pues manualmente yo le coloco y fijo celdas, fijo columnas y filas en cada rango. Entonces le voy a dar Escape y le voy a dar Control Z para regresar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Voy a cometer otro error para que ustedes aprendan de ellos. Digo, no, ya sé cómo se utiliza contar sí, lo corro. Miren, ¿y cómo puede ser posible que en febrero no tenga ninguna mujer vendedora, ni en marzo, ni en abril? ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Cor- Solo hay números. ¿Por qué? Porque yo no fijé, y los dos tienen razón en su respuesta, yo no fijé mi rango. Ey, yo tengo que fijar rango donde tenga que fijar. Entonces, ese es un error muy común, un error novato que se comete cuando nosotros empezamos a trabajar en Excel, pero ustedes no lo van a cometer jamás. Porque primero, después de ejecutar la función o durante se esté ejecutando la función, tienen que tener la visión de que ustedes esa función o la pueden copiar en un futuro o la pueden correr, pero su rango no va a cambiar. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Es que desde que yo estoy digitando count if y pido el rango, selecciono el rango, ahí antes de F, darle coma, presiono F4. Mire,
En este caso, como yo les expliqué ayer, por cuestiones de, permítame, como se los expliqué, F4, como yo estoy grabando pantalla, es una función que me está dada o utilicé la tecla para poder poner esta sombra. En este caso, le voy a dar y lo voy a hacer manual. Ustedes en casa sí van a poder hacerlo. Entonces, ayer aprendimos también la C, ¿qué significa? La columna C. El 4, ¿qué significa? Significa la fila 4. En este caso, yo tengo que seleccionar, poner signo de dólar manualmente, signo de dólar después de los dos puntos, signo de dólar después de la C y le doy aquí, coma. Yo ya fijé mi rango. Ahora, ¿cuál es el criterio? Ahí sí, sin ningún problema, coloco que el criterio va a ser la M y cierro la función. Entonces tengo el mismo 8, pero ¿qué va a pasar ahora? Cuando yo corra el rango, miren, va a ser 8 en todos los meses. ¿Por qué? Porque yo no he despedido ninguna vendedora. Siempre se va a dar, aunque yo esté acá en abril y le doy doble clic, se me mantiene el rango. Esto de fijar es súper importante. Y hay dos formas de fijarlo. Miren, con F4 o colocando signos de dólar en cada columna, en cada fila, antes y después de los dos puntos. Por ejemplo, no es necesario que yo antes de los dos puntos aquí coloque otro signo de dólar después del 4 ni después del 16. Tiene que ser, la fijación consiste en dar el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes de la fila, del número de la fila. Y eso es fijar un rango. Entonces yo aquí con confianza puedo correr la función para abajo y solo le cambio la letra F y me dice 5. Femenino solo tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, ¿se entendió esa parte, muchachos? Ok, para antes de dejarlos hacer, sí, dígame, dígame. Así lo tiene ahorita. Ok, le voy a poner pausa al video para que usted me comparta pantalla para aprender de, o si gusta mejor grabémoslo, compártame pantalla para que quede como registro de las oportunidades que se pueden dar por mala fijación. Compártame pantalla, Pablo. Todavía no hay señal. Sí, ahora sí. Ujú. Ok, vamos a hacer algo. Deme el control para yo explicar con su oportunidad y que todos aprendamos. Listo, creo que ya lo tengo, ¿verdad? No toque su mouse. Ok, esto se puede dar. ¿Y por qué siempre le salió 8? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué me dio 8 lo mismo que da en el ejercicio? Porque resulta que yo estoy contando letras M. Si yo le doy en febrero, por ejemplo, doble clic, tengo abarcado la letra M y números, mi rango. Entonces si yo le doy en marzo, va a estar seleccionado
el rango de sexo, enero y febrero. Entonces, ¿a qué se debe esta oportunidad que tuvo Pablo? Y si nosotros nos vamos acá en la barra de función, y analizamos qué fue lo que fijé, digo, fijó la columna C y no fijó la fija 4. La columna D no la fijó, sino que lo que fijó fue la fila 16. Entonces, cuando yo corro la función, en cada una de ellas va a ir apareciendo, por ejemplo, la columna F. Miren aquí, ¿ve? Miren, aquí se mueve a la E. En esta de aquí se va a mover a la F. Porque yo solo fijé la fila, no fijé la columna. Eso nos va a servir más adelante porque a veces vamos a aplicar fórmulas que queremos que se corran hacia abajo. Entonces tengo que fijar solo la columna, así como hice con la C4. Pero no, pero quiero que la función se aplique y lo vamos a ver más adelante. Solo que ahorita vamos a buscar corregirlo y aprender de a poco. En este caso, yo no puedo darle F4, Pablo. Le voy a quitar el control para que usted pueda manipular y dele control Z para que regrese a lo que ha hecho. Control Z, dele. Hasta ahí. Si nosotros ya tenemos la función hecha, para poder aplicar bien el F4, tenemos que colocar el cursor después del 4, antes de los dos puntos. Antes de los dos puntos, ahí le damos clic, presiona F4. Ahora, después de los dos puntos, después, ahí, F4. Y ahí Pablo ya logró fijarlo después de hacer la función si se le olvidó hacerlo antes. Ahora dele enter y córrelo. Listo, miren, el rango se mantuvo y se fue moviendo en los meses. Ahora dele clic en la primera, Pablo, o dele control Z, perdón. Quiero explicarles otra cosa ahí. Ahí, vuélvale, dale otra vez control Z. Ahí. Dele F4 después del 4. Una vez. F4. Ok, miren ahí, pongamos atención. Ahí le dio una sola vez. Dele otra vez, sin moverse. Otra vez F4. Miren, ahí se fijó. ¿Qué se fijó, Pablo? No. Acuérdense que fijar no le vaya a dar, no se vaya a salir de ahí porque quiero explicar esta parte. Tenemos que aprender a interpretarlo y para eso estamos acá. Ahí se fijó el 4. ¿Y el 4 qué es lo que me indica? La fila, no la columna. Entonces ahí si yo hubiese querido fijar solo la fila, lo dejo así como está. Acuérdense que el signo de dólar antes o cuando se antepone a la letra C, estoy fijando la columna. Cuando el signo de dólar se antepone al número de la fila, que en este caso es el 4, estoy fijando la fila. Entonces aquí la respuesta es, por ejemplo, si yo pongo en el examen, indíqueme qué fue lo que fijé. Usted la respuesta sería, fijó la fila 4. Ahora vuelve a dar otra vez F4. ¿Ahora qué fijó, Pablo? ¿Qué fue lo que se le fijó ahí? Correcto, la columna. Dele ahora otra vez F4. Ahí tiene fijado algo, Gabriela. Ok, ahora dele fijar otra vez, Pablo. F4. Ahí, Gabriela, respóndame qué fue lo que se fijó.
Correcto. Están fijadas ambas, columna y fila. Ahora dele después de los dos puntos, Pablo. Después de los dos puntos y vuelva a presionar F4. Si usted eso es lo que anda buscando, que para el ejercicio es lo que andamos buscando, ahí lo dejamos. Presione otra vez F4 para que practiquemos. F4. ¿Qué fijo ahí, Pablo? Excelente. La fila 16. Dele F4. ¿Qué fijo ahora? Excelentemente. Dele otra vez F4. Ahí no tenemos fijado nada. Dele F4 y listo. Ya aprendimos a manejar ahorita con solo esto lo que es la fijación. A medida vaya avanzando el curso, vamos a ir viendo cuándo se fila columna, cuándo vamos a tener varios escenarios para ir puliendo más esto de la fijación. Démosle enter entonces y ahora voy a compartir yo, Pablo. Ok, continuando, ahora voy a borrar esta, porque hay dos formas que yo puedo copiar una función, porque a veces no va a estar. ¿Qué tal que yo tenga esto, por ejemplo, por acá? Lo voy a poner solo como ejemplo, no lo van a hacer ustedes en casa. Y lo moví para acá. ¿Para qué? Para enseñarles otro tips. Aquí yo no puedo correr hasta acá porque estoy metiéndome a otros lugares. Por ejemplo, voy a correr la función para abajo porque aquí sí lo permite. Es la misma y le voy a cambiar el carácter a F. Y como ya está fijado, lo corro. Ahí fui ágil. Fijé cuando tenía que fijar y copié la fórmula y seguí. Ahora bien, quiero ponerla acá, me vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Qué significa que voy a utilizar esta misma función? Entonces, en vez de estar poniendo igual, cont y fijar en criterio, ponerle la letra F, yo vengo y puedo copiar esta función. La forma correcta de copiar una función es irse a la barra de funciones, seleccionar, seleccionar toda la función. Yo siempre recomiendo que no lo hagan hasta el igual, que copien hasta antes del igual. Seleccionamos con control C, copiamos. Si yo le doy, y lo voy a hacer intencional, se me olvidó de presionar la letra escape, de escape, y le doy clic aquí, miren lo que pasó. Se me desapareció la función que tenía acá porque yo le indiqué a Excel, está seleccionando otro rango. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, aquí fue que yo le indiqué a Excel considerar este rango. Le voy a dar escape para salir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copiar hasta antes del igual, darle control C. Después de eso no se me tiene que olvidar presionar la tecla escape. Aquí yo puedo andar por todo el lugar, pero ya Excel tiene registrada que yo hice una copia. Yo puedo hacer otra consulta, irme a otra página y ahí está en el aire que yo tengo esa función de copiar. Si yo vengo acá de nuevo y le doy igual y le doy control B, miren, ahí está la función y le doy enter. Y ahí sí puedo arrastrar en este rango de acá. Eso se llama copiar correctamente o de forma profesional una función, porque a medida va avanzando el curso vamos a tener que ir aprendiendo agilidad para trabajar en Excel. De eso se trata. No se trata de que yo en cada evento tenga que venir a digitar una función. Imagínense, y ya lo vamos a ver más adelante, cuando estemos con una función súper larga,
estar volviendo en otra columna o en otro documento a, co- a copiar es complicado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a hacerlo en esta de acá. Si yo quiero copiar esta función, miren, le voy a dar control C hasta antes del igual, presiono escape, me voy para acá, le doy igual y pego la función. Miren, se me marca el rango que yo tengo seleccionado en la otra hoja. Entonces, en este caso, aquí no me va a decir nada a mí, pero yo puedo cambiar el criterio. Voy a ver en este rango y voy a colocar 90 días. Aquí como lo tengo con tilde, tengo que colocarlo igual. Miren, 10. Ya se comprendió cómo copiar una fórmula. No es necesario que yo venga en este rango y vuelva. Si yo sé que en un documento tengo la misma función y quiero ejecutarla igual, solo voy a traer aquella función, la pego en la otra hoja y solo cambio el criterio de acuerdo a lo que yo tengo en el rango de selección. Aquí aprovechando, si ustedes vieron, si yo coloco días, me dice nada, no tenés nada. Hey, pero yo coloqué días. Tengo que fijarme qué días lleva tilde. Entonces tengo que colocar en el criterio tal como está en la columna de selección. Miren, días, 10. Si yo cuento cuántos 90 días hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra cuestión, y no es salirme del tema muchachos, pero quiero aprovechar el tip por si se me olvida en el futuro. Cuando yo tengo un rango, en este caso estoy teniendo este rango, lo voy a colocar de color amarillo aquí. Nos faltaron dos más. Acá. Porque esto tienen que tenerlo claro con con la función COUNTIF y con cualquier función. Miren, ¿qué está pasando aquí? Yo ya había contado 10, pero más adelante vamos a aplicar una función, o tal vez me sale aquí y la aplico. Aparece que si yo confío mucho en Excel y en la fórmula que estoy haciendo y no he depurado mi data, digo, no, tengo 8 tipos de ventas de 90 días en ese rango. Y me confié y le dijo a mi jefe o yo mismo, ocho ventas fueron a 90 días. Cuando es mentira, tengo 10 ventas a 90 días. ¿A qué se debe esto, muchachos? A que en alguna de estas ventas hay espacio. Y eso, el espacio es el peor enemigo de una función de lógica. Miren, espacio. ¿Ven el espacio después de cómo queda el espacio después del cursor? Gabriela, ¿lo puede ver? Ok. Bueno, entonces si yo le doy aquí no tengo espacio, aquí tengo espacio. Entonces yo perfectamente, y tengo que ir aprendiendo, y es lo más recomendable, puedo utilizar una función que me elimine espacios o puedo depurar mi data, pero imagínate tener una data de miles de registros y a todos tengo que ir viendo uno por uno, dándole doble clic a ver dónde hay el espacio. Es complicado. Cuando les instalen sus computadoras, creo que Pablo ya lo tiene. Hay una macro que en esta yo no lo tengo, en esta computadora en que estoy dando la clase, de las macros que les voy a dar o les di algunos, que me depura, me limpia todos los datos. Pero si no tengo eso, puedo utilizar una función que se llama trim. La función trim es eliminar espacios. Vamos a ver. Miren, en este caso
la función trim me va a funcionar igual trim. Vamos a ver, de esto. Miren cómo funciona trim. El texto fue este y ya aquí ya no tiene espacios. Entonces, aplicar la función trim, que este es un poquito más avanzado, la voy a enseñar después más a detalle, es ustedes tienen que hacer una doble función. Ustedes eliminan, y eso es lo que la macro me va a permitir hacerlo correctamente. Copio y después tengo que venir y pegar como valor para tener en esta celda, tengo espacio, y en esta celda no tengo espacios. Pero eso de venir, ahora tendría que venir a copiar aquí y pegarlo acá. Y miren, ahí se puso 9. Copiarlo aquí y pegarlo acá. Eso no es nada, nada práctico cuando estamos trabajando con Excel. Entonces, dentro de las macros que yo les voy a dar, eh, ya está automáticamente que yo puedo aplicar la función sin ningún problema. Vamos a ver con criterio 90 días. Listo. El objetivo de este speech que les acabo de tirar no era aprender a hacer esto, era cómo copiar una fórmula. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Cómo copiar una fórmula. A medida, no se preocupen que todo eso lo vamos a aprender, aunque quieran decir, no, pero yo quiero aprender a manejar la función de eliminar espacios. Ahorita solo pueden aprenderlo a hacer con lo que les acabo de enseñar de forma demasiada metódica. Primero borrar el espacio, después copiar y pegar a donde quiero. No, eso no lo vamos a lograr conmigo, sino que en la macro que yo les voy a dar, que les va a servir para todos los Excel, automáticamente solo seleccionan el rango de donde ustedes quieren eliminar todos los espacios y la macro hace todo por ustedes. Entonces nos quedamos por femenino. Femenino ya lo tienen hecho ustedes. ¿Confirmen? Ok, ahora vamos con blanco. ¿Qué significa contar blancos? Aquí ya no necesito utilizar count if, si está blanco, ya no. Ya tengo un rango, por así decirlo. Si yo quiero saber cuántas personas no me vendieron en enero, en febrero, en marzo y en abril, utilizo, en vez de estar diciendo, vamos a ver, aquí hay uno, acá hay otro, no, utilizo la función. Y la función es igual count blank. Mire, contar blanco. Y aquí es sencillita. Solo tengo que indicarle el rango de donde quiero encontrar los espacios en blanco. Enter. Corro función. ¿Por qué no fijo aquí? Porque si fijara, miren lo que pasa. No en todo voy a fijar. Si yo fijara, si yo fijara con F4 y corro la función porque me gustó fijar todo, no siempre se va a fijar. ¿Qué va a pasar? En todo va a ser uno. Pero resulta que aquí debería ser cero porque no tengo ningún, todos vendieron, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con fijar. Aquí solo es aplicar la función count blank y me pide el rango donde quiero encontrar espacio en blanco. Le doy enter y ejecuto. Corro la función 110. Si yo cancelara estos 13.000 de aquí, miren, automáticamente 2. Le voy a dar control Z para que vean. Hagan el ejercicio con count blank, por favor, para que pasemos ya a funciones con más criterios. Ok,
Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Todavía con ganas de seguir aprendiendo? ¿Está, está claro todo hasta aquí? Sí, ahí disculpen que traté de extenderme un poquito más en los speech, que no trabajamos en la parte práctica, pero creo que considero que era necesario que ustedes aprendieran bien a detalle cómo fijar y cómo ser un poco más ágil a la hora de copiar una función que yo sé que ya la tengo hecha en otra columna. Eso es necesario saberlo. Ahora vamos a lo bonito, a lo más bonito. Ahora me está diciendo a mí, me dice aquí, y vamos a empezar a utilizar contar punto sí, punto conjunto. Esto es lo malo de español. Mire, Gabriela, que usted va a tener que colocar todo. Aquí solo tiene que presionar igual, por así decirlo, y en español es muy largo. Estar escribiendo igual, contar, punto, sí, punto, conjunto, eso es tedioso. Mientras que en inglés solo va a ser igual, count, if, special. Esta S es de especial o conjunto. Esta de aquí, ¿ve? Miren, aquí venimos. ¿Cuál es la diferencia entre contar y contará? Contar me cuenta números y contará me cuenta números y caracteres o letras, palabras. ¿Cuál es la diferencia entre contar sí y contar punto sí, punto conjunto, como yo le llamo contar sí, special? Que yo aquí puedo utilizar n cantidad de criterios. Si yo solo quiero tener, yo solo tengo un criterio, utilizo count if. Si yo tengo más de un criterio, 2, 3, 4, 5, la cantidad de criterios que sea, voy a utilizar count con S, if conjunto. Entonces vamos a establecer las reglas. Vamos a ver. Aquí yo necesito saber cuáles de los vendedores eh, es sexo masculino. Vamos a ponerle el criterio. Y también quiero saber cuántos vendieron mayor o igual a 50.000. Mayores o iguales a 50.000. Ese es el criterio que vamos a utilizar aquí. Entonces vamos a empezar. Igual count if conjunto. Miren, aquí es bien complicado. Aquí me dice, no, no es complicado, perdón. Tengo que aprender a saber. En el otro me decía cuál es el criterio. Aquí ya me dice cuál es el rango uno. Aquí dice Criterial Range 1. Ojo, rango de criterio. ¿Cuál va a ser mi rango de criterio aquí? Primero quiero saber si es masculino. Entonces mi rango de criterio va a ser este. A mí me va a costar por lo que les dije del F4, tengo que estar fijando de un solo. A ustedes no se les va a hacer nada porque desde que están poniendo la función ya van a ir fijando. Le doy coma. Ahora se puso en negrita y me dice cuál es tu criterio. Si yo tuviera una celda de referencia, no me canso de repetirlo, le indico la celda de referencia. En este caso, como no la tengo, el ejercicio me está pidiendo cuáles de los vendedores son masculinos. Entonces, entre comillas, la letra M, coma. Aquí me está pidiendo un criterio 2. ¿Qué pasa? Voy a hacerlo intencionalmente. Si yo cierro la función ahí, ¿qué es lo que pasó? Me la utilicé y me tiró los 8 masculinos. Miren, no me tiró ningún error, pero estoy utilizando una función de conjunto, o sea que le puedo meter más criterios. ¿Cuál? Al darle coma, aquí, rango de criterio 2. ¿A dónde yo tengo las ventas arriba de 50.000? Pues mi rango va a ser los meses.
Miren qué interesante. ¿Qué creen? Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que va a pasar si yo fijo aquí? ¿Alguien que se atreva a responderme? Ujú. Si fijo la columna D con la fila 4 y la D con la fila 16, ¿qué va a pasar si yo en este ejercicio fijo? Anda volando, Gabriela. Es correcto. A eso me refiero. Miren, interpretar las funciones. En este caso, yo sé que tengo que utilizar cuántos me vendieron en enero, en febrero, en marzo, pero mi común denominador va a ser, y por eso lo fijé, el sexo. Pero aquí ya no fijo, porque yo quiero que correr la fórmula para hacerlo más ágil, no tengo que tener fijado esto. Entonces, el criterio aquí, ¿cuál va a ser? Le doy coma, lo dejo sin fijar y aplico entre comillas, recuerden, mayores a iguales a 50.000. Cierro comillas y cierro la función porque no me piden más y le doy enter. Miren, 3. Vamos a verificarlos. Tengo masculinos mayores a 50.000, mayores o iguales. Miren, 3. Entonces la función fue aplicada correctamente. Y ahora sí, lo que le preguntaba a Gabriela o lo que Gabriela nos aportaba, si yo corro la función, automáticamente le doy doble clic. Miren cómo se mueven los rangos. Febrero, el sexo fijo y febrero. Le doy a marzo, el sexo fijo y se movió a marzo. ¿Por qué tenemos que saber dónde fijar? Porque va a ser tedioso estar haciendo esto. Ah, no, Rosales ya me... Si yo fijo, lo voy a hacer. Esto ya no es Excel avanzado. Esto es realmente quebrarse la cabeza con Excel. Si yo corro, va a pasar lo que Gabriela mencionó, todos van a ser iguales. Ah, pero entonces yo vengo a decir, no, pero aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar doble clic y le voy a cambiar la letra. En vez de D, le voy a decir que va a ser la columna E. En vez de D, va a ser la columna E. En vez de D, va a ser la columna E. Ahí. Eso realmente no es correcto. Me voy a la siguiente, le voy a dar doble clic y en vez de darle la columna, lo que voy a hacer es mover el rango a marzo y le voy a dar enter. Todo eso se puede hacer. Doble clic y muevo el rango con clic sostenido. Miren, con clic sostenido, muevo el rango para abril y le doy enter. O sea, ¿cuánto tiempo perdí solo por no saber cómo jugar con la fijación? ¿Ya vieron? Lo complicado que nos podemos hacer la vida por no manejar cómo fijar. Pero ustedes ya son expertos en esto y ya van a hacerlo de un solo. Apliquen contar sí con dos condiciones, por favor. Aprender a hacer sumar sí, las dos. Sumar sí y sumar punto conjunto. Sumar sí, ¿qué es? Vamos a establecer la regla, la que venimos manejando. Sumar sí, las ventas son mayores o iguales a 50.000. Y en el de abajo vamos a poner sumar puntos sin punto conjunto. Vamos a darle lugar a las mujeres que sea femenino y que también quiero ver que me sume las ventas de las mujeres, pero que con el criterio que sean mayores o iguales a 50.000. Esos van a ser los criterios que vamos a utilizar en estas dos. Aquí tengo un solo criterio. Aquí no ando especificando quiénes son las mujeres o que me sume. Aquí no voy a contar, voy a sumar.
Entonces, igual sum if. La suma ya lo aprendimos. Sumar es sumar toda una línea. Sumar sí. Miren, me dice dame el rango. Aquí no me está pidiendo el criterio, me está pidiendo el rango. ¿El rango cuál va a ser? El rango, en este caso, de sumar sí. Permítame que se me borró esta función. Igual sum if. El rango, este, coma. Miren lo interesante, no se van a confundir. ¿Cuál va a ser mi criterio? Ahí me está pidiendo el criterio. Rango y criterio. El criterio que me está diciendo aquí, entre comillas, mayores o iguales a 50.000. Cierro comillas, coma. La función me dice que tengo que seguir. Ahora me dice cuál es el rango de la suma. O sea, ¿a dónde vas a sumar? ¿A dónde voy a sumar? Pues en el mismo rango de enero. Miren qué interesante. Dos veces tuve que seleccionar el rango. La primera es que es el rango donde voy a aplicar el criterio. Y la última va a ser en el rango que yo voy a sumar. Le doy enter. Aquí se puso un signo. 604.000. Quiero confirmarlo a ver si es cierto. ¿Cuánto me suman las ventas mayores a 50.000? Lo voy a hacer así manual. Uno, 2, 3, 4, 5. Aquí 6. Miren, 604.000. Acá está abajo. 604.000, 604.000. En vez de andar sumando, dándole control y seleccionando cada una de ellas, utilizo la función sumar.si, que es un solo criterio. Aquí, ¿qué va a pasar? Miren lo que les había mencionado. Y Pablo, por favor, respóndame usted. ¿Qué va a pasar? Así como tengo esto yo aquí, si yo corro la función, ¿debo de fijar o no debo de fijar? Excelente. No debo porque yo quiero que se corra la función. Va a ser febrero el criterio y en el mismo febrero quiero que me sume el resultado. Estamos en clase, muchachos. Excelente, lo felicito. Y eso es sumar puntos sí con un criterio. Háganlo, por favor. Si ustedes para que practiquen, no lo corran la función. Por lo menos hagamos el primero y el segundo. Y si ustedes quieren, y yo tengo el tiempo necesario, háganlo uno a uno. Es más, no me corran la función. Háganlo uno a uno para que la función la hagan suya y que no solo lo hagan para ver si me sale el ejercicio o no, sino que al hacerlo 4 veces ya vamos a dar por hecho de que ustedes ya pueden utilizar sumar puntos sí o sumar con un criterio.
Listo, señores. Pasen buena noche y pongan en práctica lo aprendido. Buenas noches.